¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desde mi punto de vista, el canal que combate la mentira y la propaganda de los medios de desinformación. Hoy tenemos el placer, el gran gusto de contar con la presencia de Patricio Roberto Lons, uno de los principales referentes del hispanismo contemporáneo y, bueno, principal productor, presentador, dueño del canal Historia con Patricio Lons, que ha sido el primer canal en defensa de la hispanidad. Patricio, muchas gracias por estar aquí presente Desde mi punto de vista. Bueno, Constantino, para mí es un gusto porque la primera vez que empecé a ver tu canal, creo que el primer video me llegó porque me mencionabas. Sí, Entonces, cuando alguien me menciona, un día me llaman, que dice, mira, acá te menciona Alberto Franceschi, un venezolano por el tema del Real de 8, una italiana, Angela Pellicciari, me mencionaba en la conferencia. Un día apareció Constantino de Miguel y dije, che, qué buen video este. Y me gustó la producción que hacía, muy profesional lo tuyo. muchas gracias, Patricio. Qué Muchas y me pareció muy bueno y bueno, he visto varios videos tuyos. Bueno, nosotros procuramos aquí, desde mi punto de vista, siempre dar crédito a los que son historiadores, a los que son autores, a los que investigan, porque, bueno, yo no soy historiador, soy un apasionado de la historia y también de la hispanidad, y procuro incluso también poner bibliografía al final de los vídeos, o sea, en la parte escrita. Pues los que siguen este canal que sepan que tienen ahí referencias de todo lo que se dice, y en este caso también pondremos una bibliografía. Bueno, algo más sobre Patricio Lons, y es decir que es crítico, ha sido siempre un crítico de la narrativa oficial de las independencias y defensor de la unidad civilizatoria de los pueblos de raíz española. Lons sostiene que la fragmentación del mundo hispano debilitó un espacio que alguna vez fue una potencia global. Su propuesta consiste en una reunificación estratégica frente a las grandes potencias del siglo XXI. Bueno, y ya entrando en materia, Patricio, yo quisiera que tuviéramos presente el hecho de que este año se conmemora el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, y que no hace mucho el presidente Donald Trump pues hizo la quinta ya alocución ante el Congreso de los Estados Unidos, pues siempre con esa doctrina Monroe, esa expansión de los Estados Unidos, y por una cuestión sobre todo de seguridad, pero también de acceso a los recursos, y considera todo el hemisferio como, bueno, parte, siempre se ha dicho el patio trasero, pero parte integrante de la política exterior. Ocupa un capítulo fundamental en esa doctrina de seguridad nacional. Entonces, bueno, hemos visto la acción en Venezuela, también lo que pasó en México, eh, ese intento de sacar a los chinos de Panamá, en fin, todo el hemisferio americano y todos los países hispanoamericanos e iberoamericanos están sin duda, bueno, un poco pendientes, ¿no?, de cuál va a ser la política que va a haber después de lo sucedido de forma fulminante. Así que, bueno, yo me pregunto, y mucha gente de la audiencia se pregunta, ¿y si el futuro de la hispanidad también está en Estados Unidos a pesar de todo? Porque vemos que es un país con una presencia hispana importante. Tendemos a pensar, sí, es el enemigo tradicional, sin duda ellos quieren un expansionismo y no tienen mayor interés en salvar a nadie, van a los recursos, pero eh, tal vez es momento de articular algún tipo de, si no de unidad, de cooperación con los Estados Unidos de forma más estrecha que actualmente. ¿Qué opinas? Bueno, uno piensa que los pueblos germánicos se apoyaron, fueron civilizados por Roma y luego se apoyaron en Roma y luego cayó Roma y empezaron a surgir ellos hasta crear el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto? Ujú. Eh, ya vimos a Carlomagno que toma el testimonio de Roma y crea un magnífico imperio ahí con Sena, que es gran. Eh, ¿Qué puede ocurrir ahora? Bueno, evidentemente Estados Unidos es la Roma actual. Ahora, ¿cuánto puede durar eso? No sé, uno ve muchísimas especulaciones. Muchos decían, bueno, que el dólar se estaba cayendo, en realidad es papel pintado y más, pero el otro día escuché una explicación en Negocios TV de Lorenzo Ramírez explicando cómo el dólar en realidad
Ni a China, ni a Rusia, ni a muchos países poderosos no les interesa que se caiga, ni a la India. Entonces él explicó con mucha certeza que es una moneda que se va a caer. Desde el punto de vista militar, es muy superior el poderío norteamericano al ruso y al chino, ¿no? En cuanto mm, a su poderío social y humano, bueno, ahí, no sé, es una población con mucha adicción a las drogas, con un problema cultural grave, ¿no? El norteamericano medio no sabe educar países en los mapas, creen que uno le nombra países y cree que no existen, ¿no es cierto? O le pasó a esa chica galesa y una norteamericana dijo, qué falta de respeto que me digas que venís de un país que no existe. Claro, la galesa que se ofendió, porque para norteamericanos que Wales y Gales y ballena se pronuncia muy parecido, ¿no? En inglés. Entonces, Como Austria y Australia la confunden, ¿no? claro. O hambre y Hungría, en inglés también, ¿no es cierto? Tecnológicamente igualmente siguen estando en punta, así que se nota que los problemas culturales de parte del pueblo los solucionan en otras áreas, ¿no es cierto? Eh, ahora, la hispanidad que se fragmentó hace 200 años. Bueno, primero la gente tiene que tener claro que durante 3 siglos la hispanidad fue una gran potencia. Así que el Imperio Español fue la primera potencia del mundo. Que ese es uno de los problemas que tiene el hispanohablante, ¿no es cierto? Que dice, nosotros tenemos problemas, somos países pobres porque somos herederos de España. Bueno, no, no es así. Cuando Estados Unidos junto a España éramos una potencia muy rica. De hecho, vos ves, por ejemplo, los parámetros económicos. Yo hice unos cálculos con respecto al poder de compra de un novohispano, lo que hoy es un mexicano, en 1800, y un jornalero, que si es el hombre que sin ningún tipo de oficio, ¿no? Que carga bolsas, y vos lo tomás a valores actuales y ganaría 3.000 euros. Y un trabajador un poco más calificado se está en 4.000 euros, comparando lo que podían comprar en el año 1800. Bueno, ese poder de compra, los mexicanos lo fueron perdiendo absolutamente, ¿no es cierto? No creo que un jornalero simple hoy gane 3.000 euros en México. Se gana la sexta parte, mucho me parece. Pero bueno, así se fueron dando las cosas. Entonces, primero entender algo. Cuando Estados Unidos éramos ricos. Cuando Estados Unidos estábamos unidos bajo la corona española, acuñamos la misma moneda. La moneda de plata española llamada Real de A8. Que esa moneda hacía que nuestra economía fuese complementaria con Asia, con China y con India principalmente, pero también con Japón, con Corea, con Persia en aquel momento. Entonces, éramos naciones ricas. De hecho, vos sabés que la economía de América con Oriente a China le trajo enormes beneficios, incluso te diría demográficamente. ¿Por qué? Ellos se salvaron de una gran hambruna gracias a la papa que llegó de América. Esa fue una. Se salvaron de otra gran muerte, de otra gran mortandad con la vacunación de la expedición de Balbis, la vacunación contra la viruela organizada por Carlos IV, que fue sin costo ni nada. Fue una acción humanitaria extraordinaria por el rey Carlos IV, el doctor Balmis, el doctor Jenner, que inventó la vacuna, e Isabel de Zendal, que llevó los 22 niños con la vacuna, se merecerían un mega monumento en China. Y después porque el comercio los hizo acrecentarse muchísimo. Y además, otro tema, mm, eso mantuvo lejos durante 300 años la codicia inglesa y por lo tanto la mortandad que Inglaterra le llevó a China. ¿Que ¿Cómo fue que se lo llevó? Bueno, cuando se rompe el Imperio Español se corta lo que era el comercio con Asia, conocido como Galeón de Manila o la Nao de China o la Nao de Manila, que era todo el comercio por el Pacífico, es decir, el Océano Pacífico era una suerte de lago español, y ahí entran los ingleses y primero aprovechan que ya habían puesto un pie en la India para dominarla totalmente y convierte la provincia de Bengala, que era una provincia productora de cereales, en productora de opio. Eso significó la muerte de 20 millones de hindúes, casi todos bengalíes, por hambre. Lo cual me parece que hay que ser muy mala persona
presentarte en un club inglés, ser muy honesto con el otro caballero inglés con el cual no te vas a estafar, pero a la distancia se están muriendo millones de personas de hambre y no se tiene ningún grado de remordimiento. Y con el opio lo instalaron en China y por lo menos unos 25 millones de chinos se convirtieron en opiómanos y en muertos vivientes, ¿cierto? Y muertos temprano, porque un hombre enfermo de esa manera, en vez de vivir 75 años, vive 25. Con lo cual también sí que generó una masacre. Algún día yo creo que los historiadores de India y China, cuando estudian ese siglo de la vergüenza y empiecen a estudiar cómo los afectó a ellos la independencia de América, posiblemente las próximas críticas a los libertadores de América se escriban en chino mandarín o en hindi, ¿cierto? Es un paso que tendrían que dar esos historiadores. Yo lo planteo más de una vez, pero todavía no he conseguido historiadores chinos e hindúes para charlar de este tema. Entonces, primero entender eso, que éramos una gran potencia. Ahora sí lo iremos. ¿Cómo volver a ser países prósperos en el actual esquema de poder? En el actual esquema de poder hay una primera potencia, que es Estados Unidos, una potencia comercial que trata de sustituir lo que es China, y dice, bueno, ahora no puede, posiblemente por los 25 años próximos no puedan, pero es una potencia que se maneja con una estrategia sin tiempo, ¿cierto? Cuando ellos perdieron un laudo con Rusia por una zona fronteriza, el gobierno chino dice, no importa, lo vamos a recuperar. Y el que había mediado el presidente de Estados Unidos dijo, ay Dios, otra guerra. Dice, ¿cuándo? Y Chile dijo, en los próximos 500 años. En milenios, los europeos en siglos. China tiene un concepto del tiempo, ¿no? Histórico, otra manera, ¿no es cierto? Entonces no tienen la preocupación inmediata. Yo creo que esta provocación y estos amagues con Taiwán me parece que va para vender con la propaganda interna. Y para entrenar a sus fuerzas armadas, tenerles un objetivo ahí patriótico, pero yo no creo que China se largue de un día para el otro a intentar invadir Taiwán. Me parece que ellos lo van a tratar de buscar de otra manera. Bueno, entonces en ese esquema tenéis también otros factores internacionales. Uno, que es Europa, ¿qué pasa? Europa fue la que transportó la cristiandad de la ciudad en Oriente Medio, transportó la filosofía griega y en hecho eso se instala en toda Europa. En España lo transportan mucho. Pero hoy Europa elige no creer en Dios, elige pensamiento lógico. O sea, los chicos pueden hoy sentirse hombre, mujer, perro, gato. Entonces, hemos entrado en la pérdida de la lógica del sentido común. Sí. Eso es evidente. Entonces, ¿cómo perder la religión? Perder la lógica, perder el sentido de justicia. O sea, también estará abandonando el derecho de Roma, ¿no? El derecho romano. Todo eso significa que Europa reniega de su tradición. Bueno, en ese esquema, vos tenés una resistencia que lo ves en la época de Hungría, lo ves en Polonia, por ahí algún otro país que algo intenta, lo ves en Rusia. Rusia pretende ser como el nuevo adalid de la cristiandad, sobre todo en Oriente Medio. Y también juega su papel el Islam. Pero el Islam es un queso gruyere que no sabes por dónde puede salir y con un conflicto permanente con el Estado de Israel. África es otro misterio donde los países francoparlantes están hartos de Francia, con justa razón, y queda una América española que durante 300 años y un siglo y medio de república han intentado mantener la tradición española. Una vez caído la iglesia con el Concilio Vaticano II, bueno, ahí ves que se empieza a desmembrar culturalmente Hispanoamérica, ¿no? La última resistencia a la hispanidad fue la Guerra de Malvinas, donde empezaron a aparecer voluntarios ecuatorianos, bolivianos, paraguayos, peruanos, chilenos, venezolanos, guatemaltecos, panameños, cubanos,
y españoles que se presentaron. De hecho, participaron en la guerra 78 españoles, de los cuales murieron en combate 2, cosa que los españoles no lo saben y deben estar muy orgullosos. A mí me da mucho fastidio que en Madrid haya una plaza que se llame Margaret Thatcher, cuando a esa plaza tendría que llevar los nombres de los 78 españoles que participaron, ¿cierto? Bueno, en esa circunstancia vemos una hispanidad fragmentada y debilitada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mucho parecido cultural con los chinos no tenemos. Con África tampoco. ¿Lo tenemos con Europa? Sí, con una Europa que hace 80 años, 90 años para atrás, ¿cierto? La Europa actual, ya cuando cayeron los imperios centrales, Europa empezó lentamente a cambiar y a decaer, ¿cierto? Los que tenemos feo, recordemos cuando la Virgen en Fátima se apareció en Cova de Iría en 1917, advirtió que Europa estaba en una crisis civilizatoria muy grande y que iba a haber que esa guerra iba a terminar y que iba a haber otra peor. Bueno, y dicho, hubo otra peor. Y en el intermedio, la gripe de Kansas, más llamada gripe española, que mató tanta gente, más gente que la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y yo lo que creo que podemos hacer es, bueno, uno, primero tener claridad del pasado. Con esa claridad del pasado decir, bueno, vamos a algún tipo de alianza entre los pueblos hispanos. Entre los pueblos hispanos, para tener claridad, abandonemos la locura progresista y todos los gastos que eso significa. Argentina se ha gastado miles y miles de millones de dólares para sostener el discurso de la bandera multicolor y multiletras y las miles de identificaciones que uno puede tener. Con toda la locura que significa que yo debería estar, ¿viste?, adivinando si hace un minuto vos no te sentís un monje budista o el Santo Padre y me decís, Patricia, ¿por qué se llama Constantino y no su santidad? Claro, no podemos. Es un caos. Bueno, No eres un Terian, ¿no? Una persona que se percibe como animal, que eso es lo que está de moda ahora, ¿no? y bueno, todo eso hay que ser tabla rasa. No se puede gastar más un peso en eso, no se puede gastar una moneda en seguir matando niños en el vientre de su madre y decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos a complementar nuestras capacidades. ¿Por dónde lo que íbamos? ¿Por dónde? Yo empezaría por decir, bueno, señores, las universidades de hispanohablantes, ¿de qué manera pueden empezar a intercambiar conocimientos y capacidades? Y dejemos de mirar por arriba del hombro a la universidad de tal país con el cual yo tengo un prejuicio, porque van a llevarse muchas sorpresas. He entrevistado hace poco a un decano boliviano, los bolivianos son indígenas en su gran mayoría, brillante, Constantino, brillante. Estuvimos hablando de lo que perdió Bolivia con la independencia. Te puedo asegurar que son los mejores académicos que he escuchado. Paraguay está produciendo una serie de profesores universitarios de altísimo nivel y con una fuerte comprensión, no solo de la historia de hispanidad, sino de la comprensión de la historia contemporánea del siglo XX, con una claridad de cómo han cambiado los ejes de poder. Uruguay tiene los suyos. Entonces, cada uno de nuestros países tiene un montón de gente. Bueno, empezar a complementar criterios, proyectos de investigación y a partir de ahí, ¿qué negocios en común podemos empezar a hacer nosotros? Fíjate que se ha encontrado litio en territorio argentino, chileno, boliviano y creo que peruano. Y cada uno de nuestros estados está haciendo un contrato con una minera distinta, que curiosamente también haciendo del Commonwealth. Si no es australiana, canadiense, si no es canadiense, en norteamericana o si no es británica misma. Estamos mal de la cabeza, Constantino. Yo creo que lo que hay que decir es, señores, ¿cuál es la empresa que mejor maneja el tema de la minería? Bueno, supongamos que es australiana. Está bien. Hay que morir en una empresa de Commonwealth, pero la que más saben. Comprémosle el conocimiento. Te contratamos el conocimiento para que podamos armar una empresa con capitales de bolivianos, de argentinos, de chilenos, de peruanos. ¿Te crees que no hay plata? Si logramos esos encajes económicos, yo siempre le digo, los peruanos y los ecuatorianos, ustedes tuvieron 3 guerras entre sí por un pedazo ahí de tierra. ¿Qué hubiera pasado si entre los dos estados la plata que se gastaba en 3 guerras la hubieran gastado en invertir en una empresa binacional? Ambos me dijeron que tenía razón. A ver, anda,
Ponente que sos legítimo usuario, comprarte una pistola, una Glock. Debe ser muy cara una pistola. Bueno, imagínate el costo eso de una guerra. Bueno, señores, invertirlo en una empresa binacional. Y a partir de ahí empezar a ver cómo emparejar nuestras monedas hasta terminar por hacer un banco central único con una tasa de interés bajísima, con créditos a largo plazo y una moneda que termine siendo fija. De golpe que valga cada dólar o cada euro valga 5, tengamos que poner 5, bueno, perfecto, pero ya estamos en una moneda fija con una tasa de interés bajísima y empezar a ordenar todas las regulaciones múltiples que tenés para poner un negocio que te enloquecen, ¿viste? Sabiendo hasta para poner una heladería parecía que tenías que contratar ingenieros de la NASA. Y a partir de ahí, simplificar impuestos, leyes laborales, etcétera, y empezar a tener libre circulación y complementariedad de nuestros negocios. No puede ser que Perú tiene una gaseosa excelente, Colombia también, Uruguay también, y no tengamos nosotros negocio de comida rápida con comidas nuestras, carnes nuestras y gaseosas nuestras en todo el continente americano. Si nosotros fomentamos las capacidades gastronómicas, pero al máximo, y hay tecnología para hacerlo, Argentina produce tecnología agrícola, pero España también produce tecnología agrícola, México también. Si los señores en China, India, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Corea del Sur, Japón, Taiwán, son más de 3.500 millones de personas. Tenemos que tener 100.000 tipo fast food, como esta donde vas a comer una hamburguesa que no os quiero nombrar, o supermercados con productos nuestros. Y todos nuestros productos tienen que salir de acá terminados. Y si hacemos eso, vamos a desarrollar nuestra propia industria de siderúrgica para hacer nuestros barcos, nuestra industria agrometalmecánica, nuestra energía, nuestras comunicaciones y va a haber trabajo para todos. O sea, tú eres optimista sobre la posibilidad de que exista una integración hispanoamericana autónoma, es decir, has mencionado primero el mundo del conocimiento, las universidades, el intercambio entre las diferentes instituciones académicas, el tema industrial, de los recursos naturales, quizá también, bueno, has mencionado una moneda con tasas de interés bajísimas, los mercados en general abiertos, quizá inspirándose en el modelo de la Unión Europea, en la parte buena de lo que es la Comunidad Económica Europea, no este ente distópico que tenemos ahora. ¿Tú crees que esa integración autónoma es posible cuando vemos esas rencillas que, bueno, en el siglo XIX eran guerras muy cruentas, ahora son guerras arancelarias como la que enfrenta Ecuador con Colombia, por ejemplo? Siempre hay rencillas, siempre hay resquemor, siempre hay, yo qué sé, entre chilenos y bolivianos. Mucha gente nos critica, a los que somos amantes de la hispanidad, es que nos refugiamos en una especie de nostalgia de tiempos pasados y somos poco pragmáticos. Entonces, mi pregunta es esa, es decir, ¿es posible una integración autónoma o no sería más sensato ver bajo la órbita de los Estados Unidos de buscar algún tipo de integración? Bueno, primero que yo creo que las cosas, los regimores, todas esas son cosas bastante infantiles. Francia y Alemania entienden sus alianzas y su negocio permanentemente. Y ellos no tuvieron requemores, tuvieron desde Napoleón en adelante 4 guerras donde se apalearon con ganas y se mataron millones de franceses y alemanes. Cambiaron sus fronteras un montón de veces. Y sin embargo, como decía una alemana, los alemanes y los franceses no es que somos amigos. Dice, a mí no me caen muy bien los franceses y yo sé que no le caigo muy bien a los franceses, pero lo que importa es lo que deciden nuestros gobiernos. No sé a mí me cae bien o mal. Una vez estaba en Colombia y me preguntaron eso, estaba dando una conferencia en Onda Tolima, dicen. Pero ¿cómo podemos lograr integración cuando yo he conocido, dice, algún argentino antipático, o sea, colombiano? So, mire, yo le aclaro que yo también conozco muchos argentinos muy antipáticos y que me caen mal. Y tal vez lo pueda conseguir a la vuelta de mi casa.
¿a usted le caen bien todos los colombianos? Le pregunté, a ver, si es sincero, ¿le caen bien todos los políticos colombianos? No, avión que no le caen bien todos los colombianos, eso no tiene ninguna importancia. Lo que importa es, ¿podemos integrar vías férreas, vías fluviales, corredores oceánicos, puertos, sistemas de aeropuertos? ¿Podemos integrar nuestras líneas aéreas? ¿Podemos complementar nuestros sistemas de energía? No puede ser que si uno se lleva, no sé, una planchita para plancharte la ropa y la valija, cambiar de país y ve que el enchufe no sirve, te tenés que llevar, este, a ver, cosas tan simples como decir, no podemos tener todos el mismo enchufe en la pared. Entonces, mira, yo cuando fui a Chile, a Uruguay, a Perú, ¿qué más? Pasé por Ecuador, pues me quedé en el aeropuerto, y Colombia. Y digo, tenés nacionales y extranjeros. Yo tenía que ir por extranjeros. ¿No puede haber una tercera vía que diga hispanos y tener la Cruz de Borgoña ahí en esa fila? Entonces yo entro a Colombia y voy charlando con un uruguayo, un chileno, un español, un mexicano, y vamos conversando entre nosotros y hacemos un trámite para nosotros y sentirnos algo en común. Hace poco me dijeron, lo escuché yo, al alcalde de Lima, López Aliaga, Ujú. dice Rafael Aita, capitán Perú, dice, "Che, tomó tu idea del pasaporte hispano". Y lo dijo a López Aliaga en una charla que tuvo, una conferencia con Isabel Díaz Ayuso. Tal vez podíamos hablar de un pasaporte hispano y lo deja picando, ¿no? Entonces, estas cosas se pueden llevar adelante. Si vos decís, pero si lo hago con el paraguas de una potencia más grande, ¿y qué te crees? ¿Que eso se van a solucionar los resquemones por eso? Es más, tal vez la potencia le convenga que haya resquemones para que sea una unidad manejada de acuerdo a ellos. Ahora, si vos me decís, una unidad hispánica tiene que ir contra alguien, no, yo creo que tenemos que estar unidos contra nadie. Ujú. Segundo, em, a Estados Unidos, ¿esto cómo le caería? Y en realidad le debería caer bien. ¿Por qué? Porque el principal competidor de Estados Unidos es China. China tiene 4 veces la población de Estados Unidos. ¿Cierto? Estados Unidos debe tener unos 350 y China 1400. Es 1 a 4. Entonces, si Estados Unidos quiere mantener su preeminencia sobre China, cuando hay una realidad demográfica que vos decís, bueno, antes o después, no sé, en 20, 30, 40 años, te van a alcanzar, ¿no es cierto? Entonces, además, vos ves que los chinos aprenden mucho de sus errores, no son un pueblo idiota, tienen tren de alta velocidad, 500 kilómetros por hora. Estados Unidos no tiene tren de alta velocidad. De hecho, tiene un sistema ferroviario muy malo, muy decadente, vetusto. Entonces, claro, sí, Estados Unidos tiene un poder militar mucho más grande. Y sí, lógico, los chinos, parte de su presupuesto se lo gastan en tener unos trenes fantásticos. Entonces, yo no subestimaría el problema económico que ellos van a tener. ¿Por qué? Porque cuando vos haces intercambio comercial, lo más probable es que quieras comprar y vender lavarropa, no portaaviones. Entonces los chinos le van a ganar. Porque Estados Unidos, sus portaaviones no los pone en venta. Además, hay que conseguir que un país te quiera comprar un portaaviones que vale 10.000 millones de dólares. En cambio, los chinos pueden venderse 100 millones de lavarropa, ¿viste? Entonces me parece que a Estados Unidos le convendría mucho que haya una ecumen española al Río Grande para abajo, que junto con Brasil estamos pasando los 600 millones de habitantes, que sumados a los hispanos de Estados Unidos, sería una alianza fantástica. De hecho, creo que Estados Unidos debería aprovechar a la población hispanohablante que ellos tienen en Estados Unidos para que sea la población bisagra entre ambos intereses. Entonces, si yo tengo que negociar mis intereses con Estados Unidos, supongo que yo fuese presidente y tengo que negociar y me puedo sentar con Marco Rubio, hablar los dos en español, y yo le voy a decir, mira, Marco, yo sé que vos querés A, B, C, D, J, K. No te podés llevar la sopa de letras completa. ¿Por qué? Porque si no, yo no tomo sopa. Si yo no tomo sopa, vos después no vas a poder vender ni una letra porque me morí de hambre. Entonces vos tenés que entender que la mitad de las letras son tuyas y la mitad son mías. Y de esa manera, no, pero yo quisiera el 60. Déjame la mitad. Yo voy a fortalecer mi organismo y te voy a poder seguir comprando y vendiendo.
si vos me dejás medio debilitado y, viste, en un momento voy a negociar con los chinos que te van a decir, sí, yo te dejo la mitad, más, te dejo la mitad de un 5% más y voy a tener más fuerza, me va a gustar comercializar con los chinos. Entonces me dice, no, pero el chino es peligroso porque controla a su gente. Y digo, usted también controla a su gente, pero además, es un tema, China con nosotros nunca tuvo problemas geopolíticos, nosotros con ustedes sí. Recordemos que Estados Unidos favoreció golpe de Estado, nos traiciona a nosotros en Malvinas como teníamos un tratado con. Entonces, hagan buena letra. Yo creo que Estados Unidos, si es inteligente, puede tomar su población hispanohablante, decirles, no pierdan el idioma, sean bilingües, ¿m? Conozcan el pasado español en Estados Unidos, siéntanse tan americanos como el resto de los americanos, y empecemos a hacer negocios con esa cúmere enorme que sería Hispanoamérica más Brasil, Iberoamérica. Estás hablando de más de 600 millones de personas, si no más. Entonces, te das cuenta que eso le permitiría a Estados Unidos triplicar su mercado si nos deja a nosotros crecer sin molestarnos, ni perjudicarnos, ni andar imponiéndonos con bravata militares. Ah, no, pero si no negocias tal cosa, te mando un portaaviones. No, deja los portaaviones en el puerto, deja la pistola guardada, hablemos de negocios, porque tenemos que preocuparnos por nuestros hijos y nuestros nietos, no por andar a los balazos, que ya hay muchas balas en el mundo. Y creo que si te encontrás con una clase dirigente patriótica norteamericana, te vas a poder entender, porque de patriota a patriota, te entendés. Mañana vos gobernás en la Moncloa y yo en la Casa Rosada y tenemos que negociar algo. Si Constantino, yo entiendo que tal negocio es bueno para España, pero si lo hacemos de tal manera en Argentina, el perjuicio es grande. ¿Qué te parece si lo hacemos de tal manera y España va a tener este negocio tal vez por 50 años? Y si vos amás a España en el largo plazo, vas a decir, la verdad, Patricio tiene razón, vamos a hacerlo de tal manera. Patricio, en esta eh, coyuntura que tú ves ahí, en este futuro, para muchos esto es una suerte de traición, para los hispanistas puros y duros, eso de llegar a entenderse con la potencia que fue enemiga de, de la hispanidad, que se construyó a expensas del territorio español en todo lo que es Norteamérica, y no solo en Norteamérica, en el Caribe, en el Pacífico. Esto es como una traición. Primero que no hay que pensar con el estómago, sino con la cabeza. Mirá, vos sabés que el sur de Brasil forma parte de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Si vos hoy le preguntás a los jóvenes argentinos, ¿deberíamos ir a una guerra contra Brasil porque se quedaron con pedacitos? El 100% te va a decir que no. Bueno, ya está. Viven un montón de brasileños. Es cierto que son los que más se entienden con nosotros, son muy similares, etc. Bueno, aprovechemos eso para fortalecer lazos con Brasil. Las opciones beligerantes son carísimas, son devastadoras, dejan daño por un siglo, no sirven para nada. Con Estados Unidos no nos podemos oponer. Ellos tienen unas fuerzas armadas que son 3 veces la suma, el conjunto de los países hispanoamericanos. Cualquier tipo de conflicto con Estados Unidos tiene que sería un conflicto diplomático, un conflicto de negocio, no va a andar declarando la guerra. La gente tiene otros problemas. El tema de andar pensando, poniendo el cerebro en el dedo que va en el gatillo, anula la capacidad del cerebro. No, pero el que tiene la fuerza militar impone sus condiciones. Si Lamentablemente es así. dice a Estados Unidos, hagamos tal negocio de tal manera que es beneficioso para los dos, y Estados Unidos te dice, no, mira, lo vamos a hacer de tal manera que 99,9 beneficioso para mí y 0,1 para vos, esto no hay negocio, porque estás hablando con un mono con navaja. Un mono con ametralladora es peligroso. Bueno, listo, no hay negocio, se acabó. Entonces, toda Hispanoamérica apuntará a hacer negocio con la India, con lo cual se pueden hacer negocios enormes, tiene 1.400 millones de habitantes, con China. Nosotros le vendemos decenas de miles de millones de dólares a China. De golpe le podemos seguir vendiendo más, le podemos vender el doble. Entonces, a ver, no es que las cosas se pueden. Si vos no podés ir a unir una reunión en la OCDE, ¿cierto? El Comercio Mundial, es decir, mira, habría que regular cómo hacemos para la compra y venta de carne y de televisores
Dice, no, 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 para, yo soy una potencia nuclear y acá los televisores tienen que ser míos. Nadie va a una reunión de esa manera. Vos que haces negocio, cuando haces negocio con una persona, ¿sacás un arma? En los negocios, sin duda, no, pero a la hora de negociar ciertas cosas, obviamente eso no es público, pero impones tu fuerza cuando quieres expandir tu territorio, aunque lo han intentado con Groenlandia. Estamos ante un presidente que es más que nada un gran magnate, un comerciante. Pero bueno, sí vemos un designio clarísimo de extenderse hacia todo el hemisferio, más que nada para defenderse de la penetración de China y de otras potencias. Y frente a eso yo no he visto en Hispanoamérica ningún tipo de posición. Más bien, yo creo que, y hablando de la gente sencilla, como dices Patricio, si hiciéramos un referéndum en algunos países sobre ¿quiere usted que su país pertenezca, forme parte de los Estados Unidos y usted ser ciudadano de los Estados Unidos? Muchísima gente diría que sí. No sé en Argentina, pero desde luego en un país como Ecuador, incluso Venezuela, gran parte de Centroamérica, nos sorprendería el hecho de que la gente percibe a sus propios países en Hispanoamérica como estados fallidos. ¿Por qué? Porque no les dan de comer, porque 200 años no han servido para lograr un progreso, un avance en ningún sentido, y entonces ven como única esperanza Estados Unidos. ¿Por qué? Emigran cuando pueden, y cuando no pueden, pues el que tiene dinero abre una cuenta allí. Incluso mujeres que hacen un turismo para tener a los hijos allí, un turismo de partos, ¿no? Yo te planteo que, primero, obviamente que somos estados semifallidos, con influencia del narcotráfico, etcétera. Entonces yo te dije, bueno, si hay primero tiene que haber una voluntad política. Si hay voluntad política, arrancamos como te dije. Alianzas universitarias, alianzas científicas, complementariedad económica, complementariedad monetaria y financiera, complementariedad militar también, y todo eso, luego ponernos a pensar de qué manera los empresarios se vuelven complementarios, de qué manera la infraestructura termina uniéndose. Nosotros tenemos que tener un tren que vaya del sur de la Patagonia, Argentina y chilena, y llegue hasta los puertos si vos me decís, pero la única manera de hacer esto es uniéndose con Estados Unidos, qué sé yo. Yo lo que creo que a Estados Unidos le convendría que nosotros seamos un continente próspero. Si Estados Unidos cree que para su seguridad nosotros tenemos que ser un continente pobre, y Estados Unidos no va a poder hacer negocios con nosotros, y nuestros países, los gobiernos de nuestros países lo van a terminar haciendo con aquellos países poderosos que sí estén dispuestos abiertos a grandes intercambios comerciales, ¿no es cierto? Entonces, Estados Unidos ahí se va a perder una posibilidad enorme, va a perder estos mercados que se lo van a quedar los chinos, los hindúes, los no sé qué, los rusos. A ver, Indonesia hoy es un mercado importante, ¿no es cierto? Entonces, creo que nosotros tenemos que tener una claridad concreta de cuál es nuestra civilización, nuestras posibilidades. Que bueno, hoy la Roma actual es Estados Unidos, sí, es cierto, bueno, perfecto, veamos donde sea necesario complementarse con Estados Unidos. Nosotros podríamos vender un montón de productos y comprarle a ellos muchísimos productos. Y de esa manera, yo creo que a Estados Unidos le conviene que haya acá una sociedad rica y próspera. ¿Por qué? Y porque un Cadillac tiene más valor agregado y podrían ser mayores ingresos para Estados Unidos. Un avión ejecutivo sería, para Estados Unidos, vos vendés un avión ejecutivo de 50 a 90 millones de dólares, y la verdad que es como vender, equiparás, viste, los electrodomésticos que uno pudiese comprar en Japón, ¿no es cierto? Entonces me parece que a Estados Unidos le convendría poder colocar sus productos en nuestros mercados, y para eso necesita que nuestros mercados sean ricos y prósperos, ¿no es cierto? Eso no significa ninguna traición ni nada, eso significan alianzas de intereses comerciales. Si ambos sectores aprendemos a hacer eso, posiblemente podamos lograr unos valores civilizatorios, un mercado común interesante, en fin, y una prosperidad para todo el continente, lo cual significa también una reducción de muchísimos problemas. Cuando vos tenés una prosperidad bien distribuida, ¿no? Acaba la pobreza, se reduce la delincuencia, se reduce el hambre infantil, se reducen los problemas de salud, ¿no es cierto? Se reducen muchísimas cuestiones, ¿no es cierto? Sería replicar el modelo de la Comunidad Europea y que comenzó, como sabes, el carbón y el acero, luego Benelux. Eso es obviamente un proceso de años. Porque yo abrí totalmente la circulación y te pasan delincuentes, te pasan todo. Pero es decir,
esto se tiene que ir planificando. A ver, pero así nació la Unión Europea como la conoce la hoy. Comenzó con el pacto del carbón y el acero entre Francia y Alemania. Luego se sumó Italia. Por otra parte, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo habían creado el Benelux, que era otra unidad política económica. Luego se juntaron los tres y ahí nació la Comunidad Europea, que tenía otro espíritu, incluso la bandera estaba inspirada en el manto de la Virgen María, era otra cosa. No había una moneda común, creo que existió el ECU, que era como una moneda de intercambio, pero creo que no llegó a ser circulante. Unidad de cuenta europea. Fue digamos, una denominación contable más que una verdadera moneda. Exactamente. En la medida que fueron madurando y acercando sus economías, un día dijeron, bueno, podemos tener una moneda común. Se llega a la moneda común, se llega luego al espacio Schengen, que luego eso fue bastardeado para permitir toda esta invasión islámica, africana, etcétera, es otra cosa, pero si eso se hubiese mantenido en manos de gobernantes patriotas, los dramas que hoy tiene Europa no existirían, ¿cierto? Entonces, pero para eso también, como dijeron muchos políticos africanos que hayan estudiado en Harvard, en Cambridge, en la Sorbona, ya no son ni mudos ignorantes, dijeron, señores, para eso necesitamos que también las zarpas británicas y francesas salgan de los intereses de África y no dejen de desarrollarnos, porque África es un continente riquísimo, que si vos le pusieses una política de desarrollo común en 30 años, en África se viviría fantásticamente bien, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que son, digamos, la unidad hispánica, cuando yo hablo de hispanidad no lo hablo con un sentido de melancolía. Yo creo que vos puedes hablar de sentido de melancolía si sos, o sea, un monárquico italiano que lamentás haber perdido la Primera Guerra Mundial. Bueno, pero eso, Lo curioso es que tenemos una lengua y una cultura y en realidad somos una nación dividida en muchos estados. Eso basta viajar y basta observar un poco para darse cuenta de esa evidencia. A pesar de 200 años ahí seguimos, nos entendemos. Pero claro, cuando miramos al pasado y fuimos una unidad, un solo mercado, una sola moneda, realmente una única nación, ¿no? Que fue España, no de España, etcétera. Muy bien. Pero claro, sí, sin duda alguna, se cae en la nostalgia cuando no hay una verdadera estrategia. Yo digo, cara al futuro, y tú has apuntado unas ideas muy interesantes, sin duda alguna, pero vemos como el país más hispano, que es México, por ejemplo, por su población y también por su poderío industrial, pues es todo lo contrario, que no le hablen de hispanidad, ¿verdad? Entonces, tú dices, bueno, pues si el país que debería de tirar del carro no lo hace y España está a otra cosa, no tanto España a los españoles, sino la unidad política española, el Estado español está completamente confundido y metido en está pegado a la Unión Europea y siguiendo pues una serie de designios globalistas, entonces no se puede contar con España como unidad política y debería de contarse con México. Entonces, ¿dónde estaría el centro de gravedad de esa futura hispanidad, según tú, Patricio? mira, el otro día me hizo una observación un profesor paraguayo que yo ya hace muchos años aprendí a tenerles un gran respeto intelectual, ¿eh? Gran respeto intelectual. Y él me decía, mira, en realidad el país que primero se podría complementar con Argentina es el nuestro, me decía. Y me sorprendió. Y le digo, yo pensé que Uruguay. Dice, no, vos pensás que es Uruguay porque vos tenés parientes uruguayos. Me dice, vos vivís en Buenos Aires. Claro, la familia de Buenos Aires y de Montevideo somos todos primos en segundo, tercero, cuarto grado. Pero vos tomás las familias tradicionales, digamos, las familias patricias de Montevideo y Buenos Aires, somos todos parientes. De hecho, nosotros tenemos un gran cariño por Uruguay, más grande que el uruguayo tiene por nosotros, porque Uruguay para él, Uruguay no tiene una leyenda negra anti-española, sino anti-argentina, porque ellos nunca se independizaron de España, sino de nosotros. Entonces, dice, pero nosotros, claro, nosotros somos madre fundadora de la ciudad de Buenos Aires. Digo, sí, es cierto. Buenos Aires fue fundada por paraguayos, por ayunceños, ¿no? Entonces, y él explicaba que a pesar
del daño que Buenos Aires le hizo en la guerra de la Triple Alianza. Y yo soy consciente que eso fue una decisión de Buenos Aires, no de los argentinos. Y que los argentinos vivimos eso como una vergüenza que cometió el gobierno de Buenos Aires. Y además, en esa guerra, que fue Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, hubo miles de soldados argentinos que se desertaban y se pasaban al ejército paraguayo. Así que, claro, porque eran sus hermanos, ¿no es cierto? Eso era la tradición. Esta patria moderna, liberales, de partidos políticos, la gente no le interesaba mucho. Entonces, y ellos creen que sí. Ahora, si se produjese eso, creo que Bolivia también. Ahora uno dice, claro, yo veo jóvenes liberales, ahora que están con el gobierno, dice, Milei dice, no, hay unas diferencias culturales enormes con fulano, Digo, pero esto no se organiza por el nivel cultural medio de los pueblos. Esto se realiza con decisiones políticas que van en las cabezas de la gente. Si vos logras que las cabezas políticas razonen esto, luego se pueden hacer todos los planes culturales y educativos, utilizar hasta los medios de comunicación para educar, y en un plazo de 15 años lográs una mayor homogeneidad cultural. Patricio, pero hay una cosa que a mí me inquieta bastante y es que las élites políticas de los países hispanoamericanos no han aportado para nada en esta unidad, más allá de discursos, de retórica, y ya son 200 años de esto. Me explico, es decir, tanto la izquierda bolivariana, que sí habla de la patria grande, pero en realidad es una patria grande comunista, no sé, a la guisa del Foro de Sao Paulo. Entonces tienes la izquierda, que en realidad no está por esa labor de hispanidad y más bien la izquierda ve que la hispanidad es algo de fachos, ¿no? También se oye eso. Y la derecha, las élites de la derecha, que son en el fondo descendientes de los criollos, pues tienen una visión, yo diría, bastante limitada y son muy pro-norteamericanos y en realidad no son tan patriotas. La derecha, corrígeme si no es así, pero la derecha tradicional en los países hispanoamericanos, pues lo que sabe hacer es dinero y proteger su plata y sus activos, pero no hace gran cosa ni por la patria ni por esa integración que es de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, y es más, y te creo que para la derecha el concepto de hispanidad y una patria grande es un concepto absurdo. ¿Sí? Entonces, por eso que las élites que deberían De verlo, el concepto de fachos y para el otro de zurdos. Y, a ver, muchachos, tenemos que razonar cuáles son nuestros intereses comunes. Mira, yo puedo dar conferencias en Uruguay, obviamente en Argentina, Chile, Perú y Colombia, y recorrer muchos pueblos y ciudades. Me daban cuenta que en realidad, sé que no hay algún tipo de unidad, y no te estoy diciendo poner un solo gobierno, poner un rey común o un presidente común, no, no, no. Si va a empezar a complementar lo que somos, yo veo muy difícil hacer una economía de escala. ¿Por qué? Porque vos sos un genio que fabricaste celulares y lo inventaste en Bolivia. Perfecto. Tenés 12 millones de clientes. Ahora, si decís, mira, yo inventé un celular que funciona mejor que las mejores marcas del mundo, digo celular por decir cualquier cosa, alguna prótesis dental o lo que se te dé la gana, o una gaseosa que le gustaría a todo el continente, y yo tengo la posibilidad de decir, bueno, tenemos ya una moneda común, así que cuando te digo, a ver, que la moneda se puede poner que se vuelva a llamar real. Entonces le digo al colombiano, mira, esto vale 2,5 reales el público, un real mayorista, y al brasileño le digo lo mismo, y al uruguayo, al chileno. Evidentemente que ahí sí voy a tener negocio de 500 millones de personas que me van a poder comprar el invento que yo tengo, y voy a tener una economía de escala que me va a permitir tener un precio competitivo, pagar sueldos altos, los impuestos sean razonables y con esos impuestos se vayan creando mejores sistemas de transporte para que yo pueda transportar mis productos, ¿no es cierto? Pero solos, vos fabricaste un producto genial en Bolivia y son 11, 12 millones de clientes que a su vez son pobres porque al estar desunido no permite
Pareciendo uruguayo, mira, acá hay un delirio que creen que no, que nosotros deberíamos ser Singapur de Sudamérica. Y tampoco es cierto eso. Es decir, nosotros tenemos que sumarnos en una economía de escala. Los 3 millones de uruguayos era un proyecto donde yo le puedo vender a un chileno un producto nuestro, y los chilenos son 20 millones y ustedes son 50. Pero además hay otro efecto civilizatorio, Constantino. Vos te diste cuenta que estamos entrando en un invierno demográfico a nivel mundial. Bueno, ese es un problema gravísimo. Cuando hace algunos años, en una conferencia que dieron Ma, el dueño de Alibaba, y Elon Musk, que ambos dijeron, el gran problema de la humanidad va a ser el invierno demográfico, pocos advirtieron lo que ellos se nota que estaban calculando. Y eso se debe por muchos factores, pero uno de los factores es la falta de una visión civilizatoria común. En la guerra de los 100 años, que duró 116, hubo familias enteras que el hijo, el padre, el abuelo, bisabuelo y tatarabuelo nacieron, vivieron y murieron dentro de esa guerra. Sin embargo, la población se reproducía y crecía. ¿Por qué? Porque adherían a una civilización católica, a una convicción de vida, sabían lo que querían para su espíritu, y eso hacía mucho. ¿Qué pasaría si Hispanoamérica recupera en parte ese sentido espiritual de la vida, pero además vuelve a adquirir ese sentido de grandeza? A ver, vos ves que cuando los pueblos hispanos, durante la secesión de América, luchan por el rey, se sentían parte de algo grande. Entonces, viste, el indio araucano con el indio de Arequipa, ¿cierto? Con el de Pasto, todos ellos sentían, o el de Nicaragua, porque básicamente siempre han sido soldados indígenas los que quisieron mantener la unidad con el rey de España. Ellos sentían parte de una gran unidad, de una civilización que tenía un rey, unas leyes muy lógicas que le permitían desarrollarse, una moneda común y que le permitía vender su producto a un chino. Entonces, esa grandeza enorme, que además de decir, tengo una religión que me marca los parámetros morales con los cuales yo tengo que vivir, que me conecta con el mundo trascendente, esa persona no tenía problemas psicológicos. Si Freud hubiese nacido en Hispanoamérica de 1700, se hubiese tenido que dedicar a otra cosa, porque no hubiese conseguido pacientes y hubiera escrito su libro, que ahora no me acuerdo, el libro de Freud, o el libro de los sueños, que yo ven, lo hubiera mirado como un demente y nadie le hubiera prestado atención. ¿Por qué? Porque la gente era mucho más feliz. En una sociedad donde yo diga, a ver, soy un uruguayo que vive en un país de 3 millones de habitantes y ahora estoy hermanado con una grandeza enorme y descubrí que puedo fabricar, no sé, caviar en escala, le voy a vender a 100 millones de personas, su cabeza empieza a pensar en positivo. Eso es muy importante lo que dices, porque, a ver, el dinamitar esta absurda leyenda negra no es un tema solo de, obviamente, de decir la verdad histórica y Sí, descubrir lo que fue el mundo hispano antes de las independencias. No se trata solamente de eso, de hacer justicia. No, es que es un tema de psicología colectiva, porque mucha gente, claro, además ha sido criada y educada a decir, perteneces a un país subdesarrollado y eres fruto de una invasión y de una violación y de asesinatos y de barbaridades, y la gente internaliza eso, entonces va pues acomplejada por la vida. O sea, eso tiene un impacto en la percepción de un colectivo entero, es decir, la gente que es llamada a gobernar un país ya tiene esa idea en la cabeza, máxime si encima va a estudiar a universidades extranjeras donde le van a remachar a su vez esa leyenda negra. Y claro, con esas mimbres no se pueden hacer cestos. Es decir, si partimos de ese complejo de inferioridad, de porque no conocemos nuestra historia, vamos muy mal, o sea, quiero decir, muy mal hacia el futuro. Yo trato de decir estas cosas, y mire, no es un tema de cultura de salón, no, es un tema de amor propio.
O sea, no se deje usted manipular, ¿no? Porque claro, otro gallo cantaría si hubiera una percepción real. O sea, se te quitan los complejos. Es decir, lo que acabas de decir, Patricio, o sea, además, o sea, tenemos el medio, casi todo el camino recorrido, porque hablamos el mismo idioma, porque nos entendemos, y curiosamente sí quería yo abocar sobre el tema de que las multinacionales, algunas españolas, como los españoles hablan español, obviamente han aprovechado y se han extendido por toda la región, pero también los chinos, también los estadounidenses, que ellos conciben a la región como LATAM, dicen LATAM, el mercado es LATAM. Es decir, que de forma endógena, los bolivianos a lo mejor no, o los uruguayos sacar un celular no tiene sentido, pero si tú llegas a conquistar todo el mercado, que es en un solo idioma, bueno, con el portugués también, pues oye, vamos, tienes un potencial enorme. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar la percepción de la gente? Yo, bueno, más allá de estos canales que tenemos tú y yo, ¿qué más se puede hacer para que la gente se despierte, ¿no? A la verdad. Mira, bueno, creo que métodos de comunicación se podrían crear mucho, ¿no es cierto? Tenemos que apuntar a la gente con el sentido común. Y a veces yo le digo a amigos míos que se devanan la cabeza discutiendo con... Me decía un amigo mío, dice, él no podía hacerle ver a su madre, que es hija o nieta de españoles, la grandeza española, porque ella dice, España invadió la Argentina. Y digo, mamá, España nunca pudo haber invadido la Argentina porque Argentina no existía. ¿Cómo que no? No, mamá, salvo que haya habido un Adán y Eva argentino, Argentina no existía, hasta que llegó a España, creó el virreinato. Y digo, y eso vos lo viste en la escuela. Pero de algunas personas se ha ido trastocando y, a ver, calcificando Tal cual. ideas, inteligencia. Ahora, yo creo que con esa gente ya no vale la pena. A mí me llama la atención cuando le explico a los jóvenes y cuando hay jóvenes que me reconocen en la calle. Entonces, yo creo que hay que apuntar a los jóvenes. ¿Por qué? Sí, Porque ellos están medio cansados de todos estos discursos. Fíjate, en España misma cómo la juventud está cambiando su voto. tal cual. Y dice, no, pero fulano es de tal línea, no, no me importa, ya esa línea. Defiende ideas que tienen que ver con un señor hace 50 años. Se murió hace 50 años. Yo tengo que ver qué futuro voy a tener y hasta ahora, en estos 50 años, los dos partidos mayoritarios no han funcionado. Y vos ves que hay un cambio en el voto. Bueno, yo creo que en todos nuestros mensajes tenemos que apuntar a lo que los jóvenes empiecen a darse cuenta que este es un discurso para ellos, para que piensen en su futuro. Entonces, yo a veces he hablado con jóvenes mexicanos y lo entienden. Hablas con mexicanos más grandes y dicen, no, porque Hernán Cortés nos invadió. Dios mío, México no existía hace 500 años. Fue hace 500 años. ¿Por qué no aprovecha? Usted habla español y tiene 130 millones de habitantes y tiene un país bioceánico y que está cerca del mercado más grande del mundo que es Estados Unidos. ¿Por qué no plantean hacer negocios y de golpe el tránsito de mercadería que llegue a Estados Unidos o crear la mayor cantidad de ingenieros para desarrollar servicios y productos y transportes que unan Hispanoamérica? Déjese de joder. Hernán Cortés se murió hace 500 años. Usted no puede decir que tienen problemas ahora por lo que pasó hace 500 años. Yo no me imagino hoy. Supongo que el primer ministro de Holanda tiene problemas financieros. Y dice, uy, no, claro, tenemos problemas financieros porque en 1940 la Wehrmacht, el ejército alemán, nos invadió y como nosotros estuvimos ocupados 4 años, yo hoy tengo problemas financieros que en realidad nacieron de una mala gestión de hace 2 años. Pero no importa, le echo la culpa a los alemanes. Yo estoy seguro que no va a haber ni un solo alemán que se va a tragar ese cuento. Se van a indignar porque van a creer que tienen un infradotado, una suerte de Nicolás Maduro holandés. Y van a ir a pegarle a la puerta del Palacio Real a decirle, Guillermo, máxima. Algunos están en español, le decir, máxima, máxima. Y decirle a Guillermo que le pida la renuncia al imbécil que tenemos ahí de primer ministro, que pongan a otro. Mirá que se le va a ocurrir a un holandés echarle la culpa a Alemania de una guerra, ojo, de la cual todavía deben quedar ancianos testigos de aquel conflicto. Tal cual. ¿Cierto? Hay que darle un grado de demencia profundo
Como si hoy Macron diga, no, tenemos problemas financieros porque Julio César hace 2000 años lo venció a Vercingetorix en las Galias y lo torturó, y de hecho lo torturaron, lo cortaron en pedazos en el Coliseo, etcétera. Para Macron eso es historia vieja. No se le ocurriría decirle a Meloni, mira, vamos a establecer relaciones diplomáticas después que vos me pidas disculpas. Yo creo que se matarían de risa. Julio Cortázar dijo una cosa muy interesante y muy cierta sobre los países hispanoamericanos. Dice, todavía estamos en una fase adolescente. Y el adolescente, pues obviamente le echa la culpa a la madre y al padre, ¿no? De sus defectos, de sus errores, ¿no? Entonces todavía pues hay unas élites adolescentes, o yo diría más que nada ignorantes, ¿no? Porque no quieren aprender. Y bueno, la oportunidad está ahí porque yo entiendo que hace 40 años era difícil actualizarse, uno recibía la información pues del colegio, la universidad o los libros que te mandaban leer y los medios de comunicación, pues a su vez la ignorancia se reciclaba. Entonces han vivido de ese relato que ha durado 200 años y de repente gracias a Internet pues hoy podemos bucear en las fuentes, en buenas fuentes. Y sabemos, bueno, hay que tener criterio para distinguir al charlatán, al que inventa cosas, del que realmente está citando hechos históricos, ¿no? Tenemos una oportunidad única y como has dicho tú, la juventud, yo sí veo un futuro muy claro y lo veo en las redes, que cada vez hay más gente joven, pues que se da cuenta de que ha sido engañada, ¿no? Entonces, aquí no se trata de decir, mire, yo tengo razón o no tengo razón, no, se trata de tener amor propio y de proyectarse al futuro, porque así no podemos seguir 200 años así de esta forma. Es que si hubiera 200 más así, no, ni 20 años más, porque si al menos un solo país hubiera, no sé, logrado unas cotas de bienestar, de progreso, de renta per cápita, de lo que tú quieras, pues hombre, aceptable, pues digo, mira, pues vamos a ver cómo ha hecho este país, pero es que no hay uno solo. Y bueno, yo quisiera, en este esquema de la hispanidad, hemos hablado de América, ¿dónde dejamos a España, Patricio? ¿Qué hacemos con España? Bueno, hablaste con mucha sabiduría. De hecho, yo creo que los leyendanegristas tienen todo un pasado por delante. No lo tienen por detrás. El pasado lo tienen por delante. De verdad, no, y eso es terrible, terrible ver eso. Cuando quiere caminar por el sendero, se tira el pasado por delante y claro, tiene muchos escombros, no ve la realidad. Y toman el escombro y cuando lo tiran se le cae la cabeza. Mm. Tiene un problema terrible con eso. Yo creo que es un problema, no sé, psicológico, si lo tendrán que ver. A ver, en México hay mucha gente que se ha despabilado esto. Eh, Yo tiene extraordinarios profesores como Guadalupe Jiménez Codedinach, Martín Ríos Saloma, el mismo mi amigo Juan Miguel Sonsonegui, el genio de Vasconcelos, Así es. que los argentinos tenemos mucho aprecio, pero todo nuestro país, en Nicaragua tuvo un genio como Rubén Darío y sigue teniendo gente muy interesante. Yo lo he hecho algunos videos con el embajador Zamora, hay gente inteligente. Bien, ¿dónde está España? Y España hay que rescatarla. Y somos los hijos a veces los que hay que rescatar. ¿Sí? Que a mí lo que me llamó la atención en España, tengo un hijo que estudia ingeniería y me dijo, él nunca estuvo en España, me dice, yo no entiendo que los españoles quieran España, porque ahí la historia te la leen las piedras, en las paredes. Claro, quedaron documentales y vos ves la muralla de Ávila y decís, pero pucha, si soy español, tengo que estar orgullosísimo. Yo como argentino estoy orgullosísimo de la muralla de Ávila, de la carga de Nava de Tolosa y de todo eso, porque forma parte de mi acervo cultural. Así es. Pero a ver, si fuese a Grecia y miro el Partenón, yo estaría orgulloso del Partenón. También. ¿Cómo es que no voy a estar orgulloso? Si eso me pertenece a mí. Un persa no lo verá como propio, pero yo sí. 100%. ¿Cierto? Entonces, yo creo que a España hay que rescatarla. Y es muy probable que seamos hispanoamericanos los que la ayudemos concretamente a rescatarla. ¿Por qué? Porque está la grandeza española que nadie puede ver su propio ombligo. ¿Cierto? Así es. ¿Cómo se para? Es medio complicado un espejito, necesitas. Por el espejo sería Hispanoamérica, que le digan, mira, en realidad tu ombligo está fantástico, tenés que estar muy orgulloso de vos. Entonces me parece que si nosotros le hacemos ver eso a los españoles,
que vuelvan a sentir orgullo de ser españoles. Me parece que España va a empezar a buscar ese lugar dentro de la hispanidad y tal vez sea la de España, por ejemplo, la puerta de entrada y salida de productos hispanoamericanos al mundo, ¿cierto? Ojalá así Y sea. tal vez a futuro el sistema de alta velocidad Hispanoamérica sea español, sumado a ingenieros hispanoamericanos y tal vez ayuden a hacerlo mejor, ¿no es cierto? Entonces, Argentina es un país, que yo, Colombia es medio difícil el tema ferroviario porque tiene 3 cadenas montañosas, pero Argentina no hay quien le pueda perdonar a los políticos que no hayan desarrollado un tren de muy alta velocidad. Imagínate Buenos Aires-Mendoza, por ejemplo, sería fabuloso, ¿no? Es que tenías una planicie fantástica para hacer un tren de 600 kilómetros por hora. Creo que el más veloz que es el japonés, el último que han hecho de 600 kilómetros por hora. Decirle, a ver, España, ¿se anima con ingenieros hispanoamericanos a desarrollar ese tren? Comprar tecnología japonesa, pero que lo ayuden a hacer las empresas españolas y con empresas nuestras y empezar a hacer ese tipo de cosas. Y un sistema ferroviario que cubra el continente y todos con la Cruz de Borgoña. Listo. Una bandera común para el sistema ferroviario. Las líneas aéreas de bandera, una bandera común para todas nuestras banderas. Empezar por cosas así, Sí. que nuestros buques mercantes, sea chileno o argentino o paraguayo, tenga también, además de la bandera propia, la Cruz de Borgoña. Y empezar con símbolos y con complementariedades y donde España pueda aportar valores tecnológicos. Argentina necesita submarinos. No sé por qué Argentina le quiere comprar a Francia, cuando España tiene el submarino S-80 totalmente, ¿cómo se llama? Que mudo, invisible en el agua al sonar. ¿Por qué no podemos comprar submarinos españoles? ¿Cierto? Bueno, sí hemos hecho cosas en común. ¿Te acuerdas del avión Plus Ultra, que fue el primero que voló Ramón Franco El Atlántico desde Sur. España a la Argentina? Sí. Que fue un viajón terrible. Bueno, yo tengo varios videos junto al Plus Ultra que está en el Museo de Luján. Si alguna vez venís acá a Buenos Aires, vamos al Museo de Luján a verlo. El intendente me lo mostró y yo estaba parado al lado de eso y decía, pucha, y esto era una lata, parecía una lancha voladora. Con esto se animaba a cruzar. Tuvieron que medir hasta la comida que llevaba. Fue un vuelo medio incómodo en muchas etapas. Y lo hicieron. Ramón Franco lo hizo, ¿no? Creo que era hermano del caudillo. Bien, Correcto. entonces de esa manera, si se hizo eso hace 80, 90 años, o 100, que yo no sé ya cuánto se hizo, ¿por qué no podemos hacer hoy desarrollos aeronáuticos comunes, navieros en común, ciencia aplicada en distintas cosas? ¿Por qué no podemos tener marcas de ropa, intercambiar entre nosotros? De todo podemos hacer. Hay cosas que incluso no sabemos. ¿Vos sabés que hay un tren que llega desde España a China? Efectivamente, un tren de mercancías. Ahora con la guerra que hay en Rusia, pues se interrumpió ya la línea, pero era Madrid, no sé si era Pekín, pero en fin, toda la zona industrial y se cargaba de mercadería china, regresaba medio vacío, porque bueno, no podían llenar de todo de jamones y chorizos, había que llenar los vagones de otras cosas y por esa Lo que razón pasa no fue tan si viable. ¿qué pasa si eso existiera, se rehabilitara? Yo quiero que los europeos entren en razón y dejen de matarse. Y España avisa, miren que tengo tanto espacio vacío. Y un ecuatoriano dice, yo tengo un producto fantástico. ¿Lo podemos cargar en tren? Y un uruguayo dice, yo tengo tal cosa que queremos que les pueda interesar. Y el tren empieza a volver lleno. Hace falta una ¿Cierto? revolución en las mentalidades de la gente común y yo creo que la gente joven ya está en eso, pero las élites que nos gobiernan, pues con algunas excepciones, todavía andan muy perdidos y están obcecados con, bueno, servir a los grupos locales en sus exportaciones hacia China, hacia Estados Unidos, pero no ven, no son verdaderos patriotas. Y para mí, ser patriota es ser hispano, porque es defender lo propio, ¿no? Y ver ahí cómo se puede conjugar pues una cooperación, como bueno, lo que vemos un poco en Mercosur, más o menos se va acercando a eso, pero es que si tú prosigues por ahí, pues solo puedes ganar, está claro, porque
Sudamérica tiene, y bueno, todos los países hispanoamericanos tienen recursos que el resto del mundo envidia. Entonces, cuando tú pones unas vías de tránsito para sacar esos productos y les das valor añadido, claro, y haces que no se lo lleve la multinacional tal, sino que logras federar eso, por ejemplo, lo que decías del litio, logras incluso fabricar las baterías allí, bueno, pues obviamente... Acá no tiene que salir una tonelada de litio para que otro le agregue valor. De acá tiene que salir una tonelada de litio convertido en batería o para lo que se pueda usar el litio. Y eso tiene que ser subido a nuestros buques mercantes. Y tiene que ser empresas comercializadoras nuestras que también lo comercialicen. Tiene que quedar toda la cadena de valor. Esto, que uno, para el que desconoce la historia, parece un mito. Esto existió durante el Imperio Español de América. Mira, esto vamos a decírselo a tu público que tal vez pueda coincidir en parte con el mío y otro no. Pero vamos a aclarar algo. España trajo la vaca, ¿no es cierto? Trajo el caballo, que era el transporte. En aquel momento era como traer automóviles. Bien. Pero cuando trajo la vaca, eso significó que alguien tenía que ordeñarla. Bueno, alguien trabajaba en el ordeñe. Algunos la carneaban. Bueno, estaba el que trabajaba la carne. Estaba el que la cuereaba. Y estaba el que con el cuero diseñaba y hacía la montura. Ya tenés un producto terminado. Ese producto terminado había que transportarlo a los mercados. Entonces estaba el que criaba bueyes, el que fabricaba el carromato y que era el sistema de transporte de aquella época, ¿no? Eran caravanas de carromatos con bueyes. Entonces, el producto ya terminado, vaca, cuero, montura, se subía al carromato hecho por nosotros también. Eso llegaba a nuestros puertos, que eran aduanas propias. O sea, la ganancia del puerto también quedaba acá. Es decir, es como una manguera que vas tirándola dentro de tu jardín y el agua no se desperdicia. Y cuando llegaba al puerto, se subía a nuestros barcos mercantes, no eran mercantes ingleses, holandeses, eran nuestros, que se fabricaban en nuestros astilleros. Y cuando ese producto llegaba a Asia, lo comercializaba la compañía de Filipinas, que era también nuestra, y de esa manera llegaba al mercado chino, por ejemplo. Entonces, vos tenías toda la cadena de valor, toda la riqueza caía acá adentro. Se produce la secesión y los ingleses dijeron, no, no, la comercialización nuestra, el barco es nuestro, el flete es nuestro, pero los barcos los hacemos nosotros. Y no me vas a dar la montura, me vas a dar el cuero. Entonces, que nacimos absolutamente endeudados, cosa que a la gente le cuesta mucho entender. Ayer un tipo insultaba y decía que yo era un mal argentino. No, no, por el contrario. Yo amo mucho a mi patria y veo cuál fue y esto hay que restaurarlo. Hay que volver a hacer la vaca y la montura, obviamente metafóricamente, no me refiero a con productos de hoy, pero hay que tomar la materia prima, convertirla en producto terminado, crear nuestro propio sistema de energía, de comunicación, de transporte, de comercialización, para que toda la riqueza de una materia prima termine la riqueza cayendo dentro de Argentina y generando trabajo para todo el mundo. Así es. Eso no ha sido así hasta ahora. Pero me repito. ¿Y cuál es la razón? Si las independencias hubiesen sido un éxito, los pueblos de Hispanoamérica tendrían un nivel de vida mejor que el de Suiza. No es así. Algo se ha hecho mal y eso es lo que hay que pensar. Exacto. Y tenemos que cortar un poco el tema de los chauvinismos. Porque este día yo dije, viene que Suiza en muchos aspectos es más grande que Chile y Argentina juntas. No es absurdo. Argentina y Chile tiene 4,5 millones de kilómetros cuadrados y Suiza 42.000. Sí, sí, en territorio. Pero cuando empezás a ver en productos terminados, vos tenés una empresa como Nestlé, que es una empresa láctea, que es Suiza cuando debía ser una empresa argentina o australiana, norteamericana. No, es Suiza. Y manejan una comercialización de la leche superior a la que comercializan Argentina y Chile. Y si habla de chocolates, Suiza le gana a Argentina y Chile. Pero si le hablas de productos farmacéuticos, Suiza produce 20 o 30 veces lo que produce Argentina y Chile sumados. Si hablas de relojes, ni hablar, ¿no es cierto? 1000 veces más. Y si hablas de negocios financieros, todavía más. Entonces,
¿Cuál es la superficie de Suiza? La que abarcan a nivel mundial con sus productos, y eso es mucho más grande que lo que abarcamos nosotros. Si nosotros empezamos a desarrollar nuestra economía de la misma manera, nuestros países van a tener una superficie comercial equivalente a la superficie territorial que tienen, que por el momento está o desperdiciada o está en manos extranjeras. Que si hubiera una unificación ahora, vamos a suponer que agregamos tal cual están las economías hispanoamericanas, las sumamos todas y llegamos incluso a algo decente, presentable. No sé si seríamos la tercera o cuarta economía del mundo y solo con No, productos extractivos. Bueno, digamos, sumando el Producto Interno Bruto de México, la sexta, bueno, no, a ver, en mercado ya sería así, la tercera en mercado en cantidad de gente, posiblemente, no lo sé. Pero bueno, ya sería un gran paso, ¿no? Hacer una unión aduanera, que haya un comercio mucho más grande. Y mira, por ejemplo, tú dabas este ejemplo de Suiza y de lo que se hacía, por ejemplo, en Buenos Aires. En Ecuador, Guayaquil, el puerto de Guayaquil fue un gran astillero, pero de buques oceánicos, de hecho el galón el la nao de China, el galeón de Manila, pues se reparaba en Guayaquil. Había de este tipo de barcos que se construían en Guayaquil, y imagina que todo aquello hubiera quedado en esa época. 200 años después tendríamos una industria naval impresionante en Guayaquil. No queda absolutamente nada de eso, ¿no? O sea, es triste que todo ese desarrollo protoindustrial que existió hace 200 años se paró. Y bueno, aquí pues nadie dice nada. ¿Por qué? Pues porque las oligarquías que dominan la economía les interesa exportar los productos de siempre. En el Ecuador, pues ya sabemos, pues banano, cacao, camarón y una serie de minerales, y se acabó. No se plantean industrializar, no se plantean porque, bueno, ven su mercadito pequeño y se contenta con eso, pero estos mercados no dan de comer. Una población como la ecuatoriana, que son casi 17, 18 millones, no hay suficiente. Si tú solamente tu economía gira en torno a todo lo que es extractivo, pues no generas ingresos para que esta gente pues tenga un... Y el gran modelo del fracaso es Venezuela, que Totalmente. se gastaron $1 billón del billón nuestro, que es el trillón americano, sin agregarle valor. Se lo gastaron en planes, en subsidios y más. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho, a ver, bueno, tenemos $100.000 millones de petróleo todos los años, empecemos a agregarle valor, como ha hecho, perdón, Abu Dhabi? Hoy el 95% de los negocios de Abu Dhabi ya no son el petróleo, son otro tipo de negocios. Porque hicieron tomana de petróleo y con eso fueron aprovecharon esa masa monetaria para crear un montón de negocios que han cubierto ese país. Y entonces hoy le quitas el petróleo y la economía de ellos sigue, ¿no es cierto? Entonces, rompiendo una lanza ya, y ya para concluir, Patricio, rompiendo una lanza a favor de esta hispanidad del futuro, de que el futuro tiene que ser una reunificación de alguna forma, no sé si en alianza o no con los Estados Unidos, pero tenemos que integrarnos poco a poco, aunque sea en regiones pequeñas, qué sé yo, Centroamérica por un lado, el Cono Sur por otro, la antigua Gran Colombia, no lo sé, pero de forma espontánea y desde abajo yo creo que la gente tiene que, perdona la expresión, tiene que caer del burro y darse cuenta de que no hay otra vía. Es que no hay otra vía. Es que ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como eso, como tú decías, como los 200 años anteriores? No, no tiene sentido. Y la buena noticia es que tenemos la generación mejor formada de la historia. Tú sabes, hay gente joven que tiene pues habilidades 1000, o sea, que ha cursado en universidades de Europa, de Estados Unidos, y las propias universidades que también hay aquí, que son muy buenas. O sea, vemos gente preparada, formada, y vemos gente con ansia de emprender. Y bueno, si les decimos, oye, mira, quítate esa leyenda negra que te dijeron en la escuela, que eso son chorradas, esto no te va a servir porque además es falsedad. Tú mismo actualízate y ten amor propio por Y no te tu permitas cultura. hacer negocio con tu vecino. Haz negocio con tu vecino, claro. Y entonces, La leyenda negra que obstaculiza porque dice, no, yo soy de tal país y con el de al lado no tengo nada que ver. claro, claro, como aquí ecuatorianos con peruanos que son enemigos, qué cosa tan absurda, por favor.
Entonces, bueno, esa es la buena noticia y yo creo que para cerrar un poco es nuestra esperanza de que esa hispanidad es posible, es no solo deseable, es que es la única opción que tenemos y bueno, pues pasamos el testigo a la generación que viene porque creo que nuestra generación en eso ha fracasado tal vez porque no estábamos bien informados o no hubo y también por mucha cizaña política, ¿verdad? Sí, o porque nos toca a nosotros. eh, yo cuando hace 20 años empecé a hablar de esto en la televisión argentina, nadie hablaba de esto. Y luego hice el canal. Y después, bueno, empecé a ver repercusiones de otros YouTube, otras personas historiadoras que se lanzaban a hacer cosas en YouTube. Y ahora lo hacen con inteligencia artificial, hacen unos dibujos fantásticos. Sí, sí. Y luego ve la película de López Linares y los libros de María Elvira. La obra anterior de Miguel Ayuso, los calistas españoles sí siempre estuvieron un poco en este tema porque tenían además amigos en Hispanoamérica. De hecho, hubo siempre hispanistas, Sí, pero que no eran masivos, ¿cierto? sí. En Argentina hemos tenido una ventaja porque nosotros se puede que hemos tenido marxistas de izquierda y derecha, perdón, hemos tenido hispanistas de izquierda y derecha, Ujú. lo cual es una rareza que no se concibe en España, pero que hemos tenido, yo he escuchado hasta conferencias de marxistas, no solo defendiendo a España, sino defendiendo la Iglesia Católica en su forma más tradicional. Sí. Decía, este señor es marxista. ¿Y qué te parece el presidente del Perú, que es marxista, Belalcázar, y dio el otro día un discurso precisamente contra la leyenda negra, ¿no? Así es, hoy estamos preparando con el embajador Zamora justamente un video sobre eso, porque nos llamó la atención, mis amigos peruanos, dije, sí, estamos sorprendidísimos. Posiblemente sea un hombre intelectualmente honesto. Sí. Y además, ojo, como una vez me dijo, una vez un marxista, dice, no, pero no nos tomen muy en serio. Nosotros utilizamos el marxismo como un elemento de análisis, pero lo estabilizamos mucho con patriotismo, con otras cosas. No crea que esto. Digo, no somos tantos ojos, somos violila ya, me decía. Entonces, salvo los que sí llegan al poder. Esos son siniestros, Maduro, Chávez. Pero, a ver, son siniestros porque son brutos, sobre todo. Ojo, Sí. Maduro era peligroso porque era un mono con navaja. Un tipo que te dice que Jesucristo era huérfano de esposa y que fue crucificado por Imperio Español Sí. y que hablaba de los 5 puntos cardinales. Es peligroso. El gorila rojo, el gorila rojo lo llamaban. Una cosa que voy a decir. Pero yo digo, si este tipo hubiera nacido en la Rusia de Stalin, Stalin lo hubiera mandado a limpiar los baños, nada más, no lo hubiera sentado en ningún otro lugar. Bueno, entonces yo creo que es cierto lo que vos decís, las élites han sido una complicación. Creo que las murallas nos siguen hablando. Cuando yo estuve en Cartagena de Indias, empecé a analizar esa muralla militar que hizo España. Entonces me puse a hablar con unos generales que eran de la Escuela Superior de Guerra. Ya digo, escúchenme, si la Gran Colombia se hubiese mantenido unida, lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, este, la gran, para hacer esta fortaleza es porque había mucho dinero para pagarla, pero también mucha riqueza que defender, claro. Si usted se hubiera mantenido unidos, posiblemente la fuerza de las tres fuerzas armadas, la más grande hubiese sido la Marina de Guerra, ¿no? Porque tenía que haber defendido sus intereses comerciales en Asia o en Europa, porque ustedes son bioceánicos. Y el ejército hubiera sido un ejército chiquito para operaciones ante desastres naturales. Y me dice, la verdad que tiene razón, sí, el ejército hubiese sido una cosa chica porque no habría hipótesis de conflicto zonal, ¿no es cierto? Nos llevaríamos bien posiblemente con Brasil y no habría un motivo para entrar en conflicto bélico. Sería un ejército más reducido. La fuerza importante nuestra debería haber sido la Marina y la Fuerza Aérea, una fuerza de transporte, sobre todo, militar, para decir, bueno, tenemos que llevar transporte, mercadería, lo que fuese, ¿no es cierto? Posiblemente el esquema militar hubiera sido eso. Como no fue eso, ganó este modelo de república liberal de que yo soy argentino, no tengo nada que ver con el de al lado. Se crearon ejércitos de tierra poderosos. ¿Por qué? Porque ya mi conflicto no es Inglaterra que me roba las máquinas, mi conflicto es el vecino. Y así fue el desastre político y los conflictos inútiles que hemos tenido,
Acordate que Honduras y El Salvador tuvo una guerra por un partido de fútbol. Con 900 muertos en la década del 60, que era muchísima gente porque tenían 2 millones de habitantes cada uno. Argentina pensaba que perdió 600 personas en la guerra de Malvinas y teníamos ya más de 30 millones de habitantes. Estos dos países con 4 millones de habitantes entre los dos tuvieron 900 muertos por un partido de fútbol. ¿Te das cuenta que por eso Bukele dijo, señores, ya unidos tendríamos una economía de escala? Exactamente. Vamos a pensar de otra manera. Los países centroamericanos que son los más pequeños de todos los pequeños y que, bueno, es evidente que no hay otra salida que buscar una cooperación, pero que vaya más allá de esa retórica del Parlacén que nos sirve para gran cosa, como aquí el Pacto Andino, que es sencillamente un lugar, una especie de gallinero de lujo donde empiezan a decir cosas y no sirve de nada, ¿no? Entonces yo creo que lo hemos dicho en este vídeo, que el ejemplo de la Unión Europea, la parte buena, la parte pragmática, cómo comenzó todo, pues se demostró que países con diferentes idiomas y culturas, y que de hecho habían estado siempre en guerra, pues bueno, lograron un mercado común, una libre circulación de personas, capitales y mercancías. Ese es el primer paso que hay que dar, junto con el tema cultural de intercambios. O sea, ¿Sabes qué, Constantino? Algo que vos debés conocer muy bien, que viven en tantas partes del mundo, el poder diplomático también. Hace pocos días, ¿viste esta policía de inmigración que hay en Estados Unidos? Casi ingresan por la fuerza en el consulado ecuatoriano, sí. en Estados Unidos. Salió el cónsul y dijo, señor, ustedes no pueden estar acá. ¿Cómo que no? Esto es un consulado. Y el policía medio no entendía eso. Y amenazaron al cónsul con detenerlo. No me puede detener, soy diplomático. Bueno, finalmente se metió y cerró. Ahora, si nosotros tuviésemos una política común, o sea, una moneda común, ¿viste? Al día siguiente tendrían que haberse presentado 20 embajadores en la Secretaría de Estado de Estados Unidos con una protesta formal, diciendo, si ustedes quieren tener una buena alianza con nosotros, mínimamente tienen que respetar el estatus diplomático de consulado y embajada. ¿Cómo va a entrar un policía? ¿Cómo que ustedes no entran y le dicen a la policía, mira, no se lo puede tener, pegar, ni meterse en su casa? Es territorio extranjero. Y yo sé que al policía le va a costar entender porque ellos creen que fuera de Estados Unidos no hay planeta, ¿viste? Bueno, arreglen el problema educativo que ustedes tienen. Pero tendría otra fuerza y el secretario de Estado diría, bueno, señor presidente, hay que educar a esta gente, ¿no? Lo curioso, Patricio, lo curioso es que en todas las, digamos, capitales del mundo donde hay embajadas, principales capitales donde hay embajadas de países hispanoamericanos, todos tienen contactos informales, reuniones mensuales, o sea, forman grupo entre ellos. Me consta, yo fui a la embajada del Ecuador en la India, de hecho me acuerdo también la embajada de Argentina en La Haya, en Holanda, y ellos formaron los diplomáticos por afinidad de idioma y por tantas cosas y por pasar un buen rato, porque no solamente es hablar el mismo idioma, pues había esos intercambios o esos encuentros informales que, bueno, tenían una periodicidad. Pero luego a la hora de hacer política común, claro, si desde arriba, si sus jefes y los políticos en las capitales no dan instrucciones, ¿qué van a hacer, no? Y eso es curioso porque esto debería de caer por su propio peso, porque lo tenemos todo. Y vamos a ver si esto... Así todo, Ujú. a veces esos diplomáticos han logrado cosas concretas que de las Sí. cuales no nos enteramos, ¿no es cierto? Hay un mérito en esa gente. Mira, Totalmente. la anécdota más curiosa es que vos sabés que la embajada argentina en Rusia tiene una dacha que un día Stanley le regaló al embajador de Argentina porque cuando presentó el Placet, Stanley le dijo, ¿cómo se siente acá? Bien, pero extraño un poco la distancia, es el frío. No sé por qué al embajador argentino se le ocurrió decir cosas que no debía haber dicho. Y a Stanley no sé por qué eso le cayó bien. Y cuando se va le dijo a un oficial, elíjanle una dacha para regalarle al gobierno argentino. Y recibimos una dacha que sería como una, no sé, como un cortijo. Y una dacha regalada por Stalin suena siniestro, ¿no? Pero bueno, ahí está la dacha. Ahí está. Y vos sabés que cuando
el cuerpo diplomático hispano, incluyendo el español, quiere hacer una reunión grande. Parece que lo llaman al embajador argentino y dicen, che, ponés vos. Sí, dale, vamos y lo hacemos ahí, que hay espacio para todo el mundo. Putin se la quiso complicar, digo, pero escúchenme, no pueden tener esto. Que el gobierno argentino dijo, no, 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 míralo como una muestra de buena, de buena ánimo por parte de todos los diplomáticos hispanos en Rusia, que se van a sentir muy cómodos en Rusia, y eso va a hacer que amen en Rusia, y Putin no tocó ese territorio. Interesante. Fíjate esas cosas que dan curiosas, dice, che, hay que hacer una fiesta grande, y en nuestra embajada chiquita, llama al argentino, y él pone la... Qué bueno. Pero lo mismo en cualquier congreso de cualquier sector, no sé, en Las Vegas, en Frankfurt, que acuden delegados de, ya en el sector privado, pues de diferentes países hispanoamericanos, y todos se reúnen al finalizar el día, van a tomarse unas copas o se reúnen aquí o se reúnen allá, por simple afinidad. Los estudiantes en las universidades, en los campus. O sea, tenemos, el sustrato existe y es vivo porque es natural y espontáneo, ¿no? Te juntas, a mí me ha pasado cuando era periodista, pues ir a cumbres a cubrir la actualidad de tal o cual cita política y pues iba solo y yo me terminaba juntando, si era una cumbre, pues no sé, un G7 o algo así, pues y terminaba juntándome con gente pues de mi cultura, ¿no? Que una vez me pasó que había un grupo y escuchaba que era español y resultaron ser griegos, ¿no? Porque se parece el griego al español, pero luego te acercas y ves que no. Bueno, pues eso es, tenemos esa afinidad, tenemos ese sustrato, nos falta que la cosa cuaje, ¿no? Que cristalice. Nada le sirve mucho, ¿eh? ¿Conocí la anécdota de la coreana con las hispanas en Nueva York? ¿No? Que salió en un video. Había esos ferry, viste, en Nueva York que van y recorren el Hudson, ¿sí? Y resulta que había una argentina, una puertorriqueña, una peruana y no sé si una chilena, que se encontraron ahí y se sentaron juntas a charlar y charlaban hasta por los codos, ¿no? Y una coreana las miraba y en un momento le preguntó, ¿pero ustedes no son de 4 países distintos? Bueno, sí, pero es lo mismo, le dijeron. Y la coreana no entendía nada y dice, yo no las entiendo, estas hispanas. Son de 4 países y hablan como si fueran, no solo el mismo, sino como si fueran parientes. Yo, decía la coreana, me crucé con otra coreana en el ferry y ni siquiera la saludé. Decía. Y estas se tratan como si fueran primas que no se vieron en 10 años. Sí. Bueno, eso es fantástico. No lo apreciamos lo suficiente, no nos damos cuenta. Un servidor que ha vivido gran parte de su vida en países donde no se habla español y entonces, bueno, te tienes que adaptar, aprendes, porque, bueno, es tu trabajo y es tu vida, ¿no? Y claro, bueno, yo ahora estoy de este lado del charco y claro, para mí el otro día, bueno, hice un viaje a Paraguay. Bueno, pues con mi mujer digo, mira, hemos recorrido haciendo escala en Lima, pues no, me parece que han sido 5.000 kilómetros y bueno, pues aquí estamos hablando el mismo idioma y francamente Asunción, pues no es tan diferente. Es que en cualquier lugar donde vayas, no solamente es el idioma, es lo que yo le digo a mucha gente francesa que piensa que la afinidad solamente va por el idioma. No, señor, son muchas cosas más que la música, que la gastronomía, que mil cosas. Entonces, bueno, ese sustrato lo tenemos, pero tenemos que construir sobre eso una... Más para la religión, si yo te vas de a la la religión. querés ir a misa, viste, es medio complicado. En cambio, si vos estás como en Ecuador, llegás a Paraguay y querés ir a misa, buscar una iglesia, la encontrás, viste. Bueno, eso Eso. hace muchísimo, porque eso fue el sustrato civilizatorio. Toda esa simpatía, esa solidaridad con el otro viene del fondo de la caridad cristiana, Sí es. ¿cierto? Que nos enseñaban eso y eso quedó. Y de golpe un señor perdió la fe, pero eso le quedó y Sí. lo tiene implícito. Y viste, entonces el paraguayo ve a un señor venezolano que tiene un problema y le pregunta si lo puedo ayudar, ¿no es cierto? Y viene de eso, Sí. ¿no es cierto? Bueno, Patricio, pues ha sido un placer. Yo sí constato que la hispanidad un poco ha salido de las catacumbas, va emergiendo y con toda su diversidad, porque no todos los hispanistas estamos de acuerdo en todo, pero da igual, estamos de acuerdo en lo principal, que es que nos tenemos que acercar y hacer algo con esa cultura, que no es nostalgia, no, señor, no. Miramos hacia el futuro, ¿no?
Y entonces, bueno, pues invitar a la gente que nos sigue bueno, pues como hacemos nosotros, o yo hago humildemente, de actualizarnos, de leer, porque uno va descubriendo cosas fascinantes desde ese mundo que existió y que lo podemos revivir, pero en mejor, ¿no? Porque ahora tenemos la tecnología y tenemos las comunicaciones, como estamos hablando ahora mismo, pues dos personas en dos países diferentes, Argentina y Ecuador, pues bueno, pues estamos aquí hablando, ¿no? Y las personas que nos están viendo en otros países, pues no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha audiencia, en España también, etcétera. Así que nada, muchas gracias, Patricio, por tu tiempo, por tus comentarios, por tus conocimientos. De verdad que tu canal, que es pionero y que larga vida por delante y que, bueno, es un poco un centro de muchas cosas, ¿no? Porque va a haber, bueno, libros, conferencias, toda esa actividad que desarrollas que es admirable y que, bueno, pues no pasa desapercibida en absoluto porque has abierto brecha y yo un poco modestamente pues sigo yo en esa, también en esa ola porque es Lo necesario. sé muy bien, ¿eh? Y Lo bueno, sé muy bien. estamos en ello porque, mira, yo me he dado cuenta, los vídeos que tienen una temática hispana realmente interesan y mucho, porque la gente dice, uy, pero esto no me lo han contado, en la escuela no me dijeron esto, lo otro. Bueno, pues nada, modestamente aquí yo no soy historiador, yo trato de hacer una labor divulgativa, tú sí eres historiador y tienes un conocimiento mucho más profundo, así que muchísimas gracias por brindarnos este tiempo y estas informaciones tan interesantes. Muchas gracias. Mira, lo disfruté mucho y bueno, quiero invitar a toda tu gente a nuestro canal, Historia con Patricio Lons, y me despido con una frase. La hispanidad no es un lamento nostálgico, es un futuro por construir. Que así sea.